Bueno, estamos de vuelta, amigos televidentes. Estamos con la presencia de la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, señora ministra de Patrimonio. El principal patrimonio que tenemos los ecuatorianos debería ser el sentido de pertenencia que debemos tener, valga la redundancia, en relación a lo que significa ser ecuatoriano. Pero eso está en el interior de cada uno. Pero en cada localidad y en cada región del Ecuador se debe incentivar y motivar a que los ciudadanos tengamos esa responsabilidad, ese sentido de pertenencia con lo local proyectado a lo nacional. En ese sentido, y partiendo de aquello, señora ministra, ustedes han lanzado el plan Vive Patrimonio. ¿Cómo se ha podido articular y qué resultados esperan lograr para despertar esa ciudadanía que a lo mejor todavía está en una especie de modorra a efecto de sentirnos más ecuatorianos y sentirnos más solidarios en el país? Señora ministra, buenos días. Buenos días. Yo pienso que efectivamente la ciudadanía más bien ha despertado en estos años. Hemos hecho un trabajo profundo, transformador en materia patrimonial. Nuestra emergencia de patrimonio, que fue declarada por el presidente en el 2008, nos ha permitido trabajar a lo largo y ancho del país, trabajar con la ciudadanía, devolverle a la ciudadanía su sentido de pasado, de historia, sus inmuebles emblemáticos, recordarle la riqueza que tiene el Ecuador. La principal riqueza que tiene el Ecuador es su riqueza identitaria. Somos un país megadiverso en lo cultural, en lo natural, y nosotros hemos afincado nuestro esfuerzo y nuestro trabajo sobre esa riqueza única del Ecuador. Este programa Vive Patrimonio justamente está para eso. Es una alianza estratégica entre los municipios, el Banco del Estado, el Instituto de Patrimonio y el Ministerio Coordinador. ¿Para qué? Para apoyar y acompañar a los municipios a mantener y preservar sus bienes patrimoniales con un mecanismo de cofinanciamiento. Un trabajo articulado entre ministerio, municipios, Banco del Estado, etcétera. En ese sentido, ¿ha habido o existe la coordinación de todos los municipios en este proyecto? Por supuesto, efectivamente lo acabamos de lanzar en la ciudad de Tulcán la semana pasada, y ya ahora estamos en el primer mes del año, tenemos una bolsa de proyectos de 33. Hemos ya iniciado con la Municipalidad de Saraguro, hemos continuado con la Municipalidad de Tulcán. En las próximas semanas estaremos avanzando a la Municipalidad del Tambo, en la provincia del Cañar, y así 33 proyectos que han sido calificados por el Comité Técnico conformado por el Banco del Estado, Instituto de Patrimonio y Ministerio Coordinador de Patrimonio. Así es que la respuesta ha sido mucho mayor de la que esperamos. Tenemos un primer fondo, una primera etapa con 12 millones de dólares para créditos blandos, apoyo técnico y fondos no reembolsables por el 30 y el 40%. Es decir, para los municipios esto es una tabla de salvación para asumir esa responsabilidad que les da la COTA, del Código de Ordenamiento Territorial, del manejo de los patrimonios a nivel municipal. Me escuché en alguna entrevista y en alguna intervención suya, señora ministra, que decía que la idea también es incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones. ¿De qué forma se está logrando esta participación ciudadana en la toma de decisiones? Bueno, la idea también es que sea la presión ciudadana a sus autoridades municipales las que generen estas prioridades de intervención patrimonial en los municipios, ¿no es cierto? Y la idea es que efectivamente los municipios articulen la propuesta, nosotros acompañamos los estudios de prefactibilidad y todo el componente técnico del proyecto. El Banco del Estado da el financiamiento y nosotros fondos no reembolsables por alrededor del 30 o 40% del valor, dependiendo del caso. Así es que en el caso, por ejemplo, de Tulcán, vamos a intervenir en 2 edificios emblemáticos de Tulcán: el Teatro Lemari, de principios del siglo XX, y el Mercado Central. Básicamente esos 2 edificios son aquellos que dan la vida a la ciudad. El Mercado Central de Tulcán genera toda la actividad económica de esa ciudad. La participación, por ejemplo, de los vendedores del mercado en todo este proceso ha sido fundamental. Así es que no solamente es el municipio, es la ciudadanía
participando, actuando y deliberando para establecer cuáles son sus necesidades y sus prioridades. Estamos muy contentos porque acaba de iniciar el programa Vive Patrimonio y, como digo, ya tenemos 33 proyectos en nuestra bolsa de proyectos y obviamente que esos 12 millones iniciales nos van a quedar un poco cortos. Nuestra esperanza es poder seguir alimentando el fondo mientras se vaya generando esta demanda que ha sido, como digo, enorme. Se nota que los municipios del país quieren trabajar en la defensa de sus patrimonios, les ha faltado acompañamiento técnico y les ha faltado incentivos y oportunidades. Ahora se las estamos dando a través del programa Vive Patrimonio. 12 millones puede sonar mucho o puede sonar poco en la medida de las necesidades que existan. Ahora, ¿cómo están distribuidos estos 12 millones a nivel nacional? ¿De acuerdo a cómo vayan llegando los proyectos? ¿Esto responde básicamente a la capacidad de gestión de cada uno de los municipios o están asignados de forma regional guardando un equilibrio? No, básicamente tenemos la orientación de trabajar con pequeños y medianos municipios, es decir, que son aquellos que necesitan más apoyo. Y ahora, básicamente, las propuestas que nos llegan de los municipios pasan por un proceso técnico. Y nosotros, cuando un municipio demuestra su interés, acompañamos incluso de manera no reembolsable con fondos para los estudios de prefactibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien tenemos una mirada de acción afirmativa o de apoyo preferencial a los pequeños y medianos municipios, estamos abiertos pues a la demanda y al interés de los otros. Estamos conversando con María Fernanda Espinosa, ministra de Patrimonio, sobre el plan Vive Patrimonio que fue lanzado el 19 de enero del 2011, sobre la importancia que tiene este plan en términos de fortalecer la identidad de los ecuatorianos, aprovechando esta mega diversidad que existe en el Ecuador, una mezcla cultural importante, y es ahí donde radica la fortaleza del Ecuador. Señora ministra, adelante. Sí, justamente mencionaba que con la emergencia patrimonial aprendimos que las pequeñas parroquias, los municipios, es donde está afincada la mayor diversidad y quizá la mayor riqueza del país. Hemos estado acostumbrados a que donde está la riqueza patrimonial es en Quito, en Cuenca, quizá en Guayaquil y se acabó. Nosotros hemos descubierto que la riqueza del Ecuador está repartida uniformemente a lo largo y ancho del país. Por eso es que estamos privilegiando ahora pequeños y medianos municipios. El Código de Ordenamiento Territorial les entregó la responsabilidad. Seguimos conversando con la ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa. No hemos tenido suerte el día de hoy con la tecnología, es una lástima. Conversando sobre este plan de Vive Patrimonio, dice la señora ministra que la idea es focalizar estos esfuerzos a los pequeños y medianos municipios y mencionaba salir de lo tradicional, que está distribuido por lo general los esfuerzos a Quito, Cuenca y dice quizás Guayaquil. Ahí es donde como guayaquileño de pronto le voy a reclamar por qué quizás y no por qué en Guayaquil. Bueno, realmente yo insisto, nosotros hemos dado una atención prioritaria a Guayaquil, realmente no a través de Vive Patrimonio, sino a través de la emergencia patrimonial. Hemos hecho un trabajo extenso. Este año tenemos planificado una serie de actividades. Yo digo quizá Guayaquil porque a ratos Guayaquil es vista como la capital económica, la ciudad puerto, pero la gente se olvida que Guayaquil es una ciudad patrimonial, que es una ciudad con una historia, quizá la más importante en términos, por ejemplo, de la arquitectura del siglo XX. Estamos trabajando en un proceso que permitirá la declaratoria de barrios emblemáticos de la ciudad como barrios patrimoniales. Básicamente el barrio de Orellana y el barrio del Salado. Estamos trabajando en los expedientes técnicos y en pocas semanas estaremos inaugurando una gran exposición que le da el valor que la ciudad tiene, el valor patrimonial que la ciudad tiene, y los guayaquileños deben sentirse orgullosos. Tenemos varias actividades a lo largo del año planificadas para esa hermosísima ciudad. Y en ese sentido debería complementarse con el trabajo del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo, por cierto. Y hablando de Guayaquil, ya para salir de Guayaquil y entrar a otros temas que tienen que ver con el Plan Vive Patrimonio,
No olvidarnos del río Guayas y el estero Salado, que forman parte de la identidad de Guayaquil. Una ciudad al pie del río, pero que se acostumbró a vivir de espaldas al río. Es una pena ese sentido. Ahora, lo rural y lo urbano. Esto está ligado también a no solo despertar identidad, sino que a través de esa identidad enamorar al turista tanto local como extranjero. Al turista local para conocer esta megadiversidad y entenderla y comprenderla. Y al turista extranjero para atraerlo y que luego que conozca nuestro país pueda vender a través del boca a boca y de sus comentarios al Ecuador en términos de marca país. De ahí la importancia de apoyar a lo pequeño y a lo mediano. En ese sentido, ¿qué estrategia hay para apoyar a lo rural de forma específica? Bueno, yo diría que es muy importante recordar un compromiso del presidente Correa en relación al programa Guayaquil Ecológico. El programa Guayaquil Ecológico es una gran inversión del Ejecutivo con la participación de varios ministerios que justamente le quieren restituir a la ciudad y a su entorno esa condición también de paraíso ambiental. Usted decía, nos hemos acostumbrado los guayaquileños a vivir de espaldas al río. Pues Guayaquil Ecológico va a permitir que la gente pueda disfrutar del estero Salado históricamente contaminado. Ahora esa historia va a cambiar, y la cultura fluvial, las culturas fluviales, ¿no? Y en relación a su pregunta, esta articulación urbano-rural, a veces se piensa que la riqueza patrimonial es la riqueza edificada, son los edificios de las grandes ciudades. Así es. El patrimonio es también y sobre todo el patrimonio intangible, también el patrimonio, por ejemplo, arqueológico. El Ecuador tiene al menos 8.000 sitios arqueológicos de interés, es decir, toda una historia prehispánica muy poderosa. Y además una riqueza en lo que se llaman los patrimonios inmateriales. ¿Qué quiere decir? La gastronomía, las fiestas populares, el saber hacer, los conocimientos ancestrales, el saber hacer, por ejemplo, del sombrero de la paja toquilla, las prácticas agrícolas milenarias, los conocimientos en torno a la literatura oral, ¿no? Porque la literatura no solamente es lo que se publica en las grandes editoriales, es también la tradición oral manabita, por ejemplo. Y en esa tarea estamos, un proceso de rescate, de devolución, de puesta en valor de todas las formas de patrimonio, desde la arqueología hasta lo monumental, con una atención particular al patrimonio inmaterial que ha sido largamente igual olvidado y marginado. Nuestro país, yo creo, es quizá por metro cuadrado uno de los países más densamente ricos en estas manifestaciones culturales y patrimoniales. Para ello hay que hacer lo que usted dice y lo estamos haciendo, un trabajo articulado y coordinado con el Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura y de Patrimonio. Y también falta algo que es fundamental, el Ministerio de Educación, porque tenemos que fortalecer la construcción de ciudadanía a través de las nuevas generaciones para que se vaya creciendo esa identidad y asimilando ese sentido de pertenencia. En ese sentido, ¿hay algún tipo de estrategia para involucrar a los niños, adolescentes y jóvenes? Por supuesto, tanto a nivel de la educación formal, nosotros ya hemos concluido y trabajado con educación para incluir dentro del currículum normal de estudios en las escuelas y colegios todo el tema patrimonial, tanto patrimonio natural como del patrimonio cultural. Eso por una parte. Y luego un trabajo a nivel nacional a lo largo y ancho que estamos instrumentando con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Deporte. No olvidemos que el deporte también es un patrimonio nacional. El Ministerio de Deporte está realmente comprometido con los temas vinculados a la activación de la población y a recuperar la educación física como un patrimonio de los ecuatorianos. Sabemos que el Ecuador es un país que tiene índices de sedentarismo enormes, ¿no? Y eso influye, por ejemplo, en temas de salud pública. Así es que también estamos comprometidos con esa tarea desde el Ministerio de Deportes. Entonces, esto es un trabajo mancomunado, es un trabajo interministerial, pero obviamente con acciones concretas y que lleguen a lo largo y ancho del país. Nosotros tenemos nuestro principio de descentralización, de democratización y de políticas de acción afirmativa, es decir, de privilegiar aquellas regiones, provincias, parroquias del país que han sido tradicionalmente olvidadas. Muchas gracias, señora ministra. Hemos estado con María Fernanda Espinosa, ministra de Patrimonio, con quien hemos hablado sobre la importancia
de rescatar el patrimonio del Ecuador, y en ese sentido tiene sobre el programa Plan Vive Patrimonio. Una pausa y regresamos con más de Primera Hora aquí en Cineplus, ya con la presencia de María Sol Corral, segunda vicepresidente del municipio metropolitano de Quito. Volvemos de inmediato.